Ya nos hemos saludado esta mañana y hemos compartido el gozo. Realmente nos sentimos muy alegres por estar juntos aquí el primer sábado de este nuevo año. Realmente no esperaba tenerles a todos acá y ha sido una bendición que hayan venido para adorar aquí con nosotros y compartir este primer sábado del año. Y realmente quiero compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. A veces me preocupo por lo que voy a predicar, pero después digo, toda palabra es inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el propósito al predicar la palabra de Dios. Y este año que está comenzando queremos continuar predicando la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. No queremos predicar nuestra filosofía, no queremos predicar la filosofía del mundo, no queremos predicar las teorías humanas, queremos predicar lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso es importante que nosotros solamente oigamos la palabra de Dios, porque es la carta de Dios para sus hijos. Y qué bueno cuando recibimos una carta de nuestro Padre, ¿verdad? Y entonces nos dice cuánto nos ama, pero también lo que espera de nosotros. Esta mañana, algunos estamos acostumbrados a escuchar mensajes proféticos. Nos gusta la profecía. ¿Cuánto les gusta estudiar las profecías? Y somos adictos al estudio profético, nos encanta. Pero sé que hay muchos temas en la Biblia que no solamente son profecías y necesitamos también estudiarlos y compartirlos. Y claro que toda la palabra es profética, porque todo lo que está escrito en el libro de la palabra de Dios es profecía para nosotros, porque fue escrito para nosotros y fue enviada con un propósito profético para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarles y estudiar con ustedes el capítulo número 1 del libro de Romanos. Algunos saben que me gusta mucho este libro a los Romanos, es uno de los libros favoritos. Aunque dedico mucho tiempo a Daniel y Apocalipsis y a otras profecías, pero también me gusta mucho el libro de Romanos. Y dije que vamos a estudiar el capítulo número 1 de Romanos, pero les estoy mintiendo. Solamente vamos a estudiar el versículo número 1. No podemos estudiar todo el capítulo, es demasiado. Además, alguien dijo hace poco, preocupado que si el pastor iba a predicar, quizás pensando que el pastor predica demasiado largo, y yo no quiero aburrirles con predicaciones largas, así que no voy a predicar todo el capítulo, voy a predicar solamente un versículo, y les prometo que voy a terminar hoy más temprano que otras veces, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Abramos la Biblia en Romanos capítulo 1 y el versículo, vamos a leer primero el versículo 16 porque no lo vamos a estudiar, pero este versículo identifica el pensamiento de todo el capítulo, identifica la idea central del capítulo, identifica el propósito del apóstol Pablo y nosotros tenemos que saber que ese es el deseo del apóstol Pablo y el firme propósito que él tenía en su vida. Capítulo 1 a los Romanos, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice el versículo 17 que completa el pensamiento: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que este fue uno de los versículos poderosos en la vida ¿de quién? Sí, de Pablo, pero ¿alguien más? Martín Lutero, que
lo tocó profundamente, que lo impresionó profundamente al estudiar las Escrituras, y estos versículos transformaron el ministerio de Martín Lutero y lo llevaron a un estudio más profundo de las Sagradas Escrituras. Pero el versículo 1, el apóstol Pablo nos envía un mensaje también muy importante que tiene varios aspectos que debemos analizar esta mañana. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cada frase, cada definición que dice allí es poderosa, es impresionante, es realmente llamativo, porque son palabras muy directas en cuanto al pensamiento del apóstol para nosotros. Y lo que nos llama primero la atención es que dice directamente su nombre. Él comienza identificándose, él dice quién está escribiendo, quién les va a mandar este mensaje, quién les está enviando el mensaje con amor y con el deseo de llevarlos a Cristo Jesús. Y él dice, les está escribiendo Pablo. Era una forma práctica, también una costumbre de comenzar una carta en aquel tiempo de esa manera, mencionando directamente el nombre de la persona que estaba escribiendo. Así que él se identifica en una forma clara y sencilla, Pablo. Pero hay muchas cosas encerradas en el nombre de Pablo que también vamos a escribir esta mañana. Vamos a leer, vamos a estudiar esta mañana. Porque realmente es impresionante la vida de este hombre. Es algo realmente interesante, algo que nos llama la atención, la vida del apóstol Pablo. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, van a encontrar que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Sabían eso? Casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Pablo? Pueden sacar la cuenta. 14 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Y de los 27, 14 fueron escritos por el apóstol Pablo. Lo que significa que lo que escribió el apóstol Pablo realmente ha definido y determinado mucho en el cristianismo. Ha establecido muchos de los hitos y mucho del pensamiento cristiano de nuestro tiempo. Por lo tanto, es importante conocer a este hombre que ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió tanto? ¿Y por qué nos ha llegado todas sus cartas o la mayor parte de ellas hasta nosotros? Quizás escribió otras cartas que no llegaron. Se dice que escribió cartas a otras iglesias, pero que no llegaron hasta nosotros, se perdieron o no pudieron encontrar, no estaban preparadas para llegarnos a nosotros. Pero las cartas que llegaron creo que fueron enviadas no solamente por el apóstol Pablo, fueron enviadas por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, porque la misión de la iglesia fue guiada por Dios. La misión que Dios tenía para su iglesia fue dirigida y programada por el Espíritu Santo para que llegara hasta nosotros. Porque era importante que nosotros como iglesia continuáramos la misión que comenzó Jesús. Antes de él había comenzado el pueblo de Israel, pero la misión de la iglesia directamente, la iglesia cristiana, fue comenzada por Cristo Jesús y los apóstoles. Pero lo otro interesante es que el apóstol Pablo, el que más escribió en el Nuevo Testamento, no fue discípulo directo de Jesús. Es decir, no lo conoció en vida personalmente, aunque sí lo conoció personalmente por su experiencia directa de comunión con Cristo, porque vemos en su historia que tenía una relación personal y que Cristo lo llamó personalmente, así como llamó a los demás discípulos. Jesús también llamó a este apóstol para que sirviera en el ministerio del Evangelio. ¿Cuál fue la primera mención que se hace del apóstol Pablo?
está registrada en Hechos capítulo 7, versículo 58. La primera mención que se hace de este hombre. Hechos capítulo 7, versículo 58. Dice allí: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿De qué está hablando? La experiencia del apedreamiento de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que la primera vez que se menciona a Pablo, le llaman Saulo. Y se lo menciona relacionado con el apedreamiento de Esteban. Así que aparece aquí por primera vez la mención de Saulo de Tarso o Pablo, quien se llama después. Y vamos a ver por qué esos cambios de nombre. Pero el apóstol Pablo comienza a aparecer en la escena bíblica como un perseguidor de la iglesia, como un hombre que se opone al evangelio de Jesucristo, como un enemigo de Jesucristo, como un perseguidor de los discípulos de Cristo. Se presenta apoyando el apedreamiento de un predicador, de un discípulo cristiano. Y aparece allí Saulo. Y es interesante, es muy impresionante cómo este hombre era realmente un fiel expositor y defensor de su fe. Eso llama poderosamente la atención. Ahora veamos algunos detalles personales antes de pasar a la vida espiritual del apóstol Pablo. Vamos a la vida personal. Se dice que tenía una hermana. ¿Sabían ustedes que Pablo tenía una hermana? Por eso lo traigo, porque a veces leemos la Biblia pero no nos damos cuenta. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 23, versículo 16. A veces leemos la Biblia, pero nos damos cuenta de algunos detalles interesantes. El apóstol Pablo tenía una hermana, tenía un sobrino que se menciona también en la Biblia, y es interesante ver estas cosas. Capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿tenía o no tenía una hermana? Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, estaban preparando una emboscada contra Pablo, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Quién le avisó? ¿Es sobrino? El sobrino, ¿verdad? Hijo de la hermana. A veces no nos damos cuenta de estos parentescos, de esta familia que a veces se mencionan en la Biblia. Así que Pablo tenía una hermana, tenía un sobrino que se menciona en la Biblia y tenía más familiares, pero quizás no se mencionan acá en la Biblia. El historiador Jerónimo dice que parece que los padres de Pablo, de Saulo, fueron esclavos. Y entonces llegaron a Cilicia, a la ciudad de Tarso de Cilicia, como esclavos. Es una tradición que cuenta el historiador Jerónimo. No podemos dar fe de que sea así, pero es lo que cuenta Jerónimo en la historia antigua de los apóstoles. Y él dice que los padres de Pablo eran esclavos y llegaron como esclavos a Tarso de Cilicia. Y allí obtuvieron la libertad y además obtuvieron la ciudadanía romana. Y no solamente obtuvieron la ciudadanía, llegaron a ser realmente personas de muchos recursos. Llegaron a tener una buena posición económica los padres del apóstol Pablo. Y es interesante que era muy codiciada la ciudadanía romana en aquel tiempo. La mayor cantidad, las personas querían tener la ciudadanía romana. Se parece a nuestro tiempo que las personas quieren tener la ciudadanía americana. Era el imperio romano, ahora es el imperio americano. Pero todo el mundo desea y quisiera tener la ciudadanía americana. Y la gente quiere entrar a este país de todas partes del mundo y quieren obtener la ciudadanía americana. Y claro que hay beneficios. Cuando usted tiene la ciudadanía americana, usted ya no necesita sacar visa para ir a ningún lugar, usted puede viajar libremente al mundo. Bueno, eso era en el año 2019. A partir del año pasado, 2020, y fíjense que ya es el año pasado, 2020,
ya no se puede viajar libremente a ningún lugar del mundo a menos que usted tenga el pasaporte de la libertad. Ya no es un pasaporte americano. Ahora, si usted quiere viajar en el mundo, tiene que tener un pasaporte especial o el mismo pasaporte, pero con un cuño especial, con un código QR que dice que usted ya se vacunó. Si no se ha vacunado, no va a poder montar aviones, ni va a poder viajar a otros lugares. Así que es importante ahora no solamente tener la ciudadanía americana, sino también cumplir con ciertos reglamentos que el mundo está estableciendo, la nueva élite. El nuevo imperio ya no va a ser el imperio romano, y saben ustedes, ya lo he dicho aquí, que la nueva élite y el Great Reset, el gran reseteo, dice que ya no va a ser los Estados Unidos el que va a dominar el mundo, sino que va a ser un grupo de naciones. Eso es bíblico, lo hemos demostrado acá, y está en Apocalipsis, allí donde dice que los reyes, 10 reyes que reciben poder y le dan su poder y autoridad, ¿a quién? A la bestia. Y ese es el nuevo orden mundial que va a dirigir el mundo y va a controlar todos los destinos de los seres humanos en este mundo, pero no por encima de Dios. Recuerden eso. Dios siempre va a estar por encima de los seres humanos y por encima de los gobiernos y poderes de este mundo. Sin embargo, en tiempos del apóstol Pablo era muy codiciada la ciudadanía romana. Porque cuando eran ciudadanos romanos tenían ciertas libertades, podían viajar libremente, como parece con los americanos. También podían tener cierto trato privilegiado en cuanto a las leyes, en cuanto incluso a los juicios. No se les podía maltratar, no se les podía condenar como se le condenaba a cualquier persona. Así que tenían ciertos privilegios y ciertos beneficios por tener la ciudadanía romana. Y los padres de Pablo obtuvieron la ciudadanía romana y además de eso llegaron a ser prominentemente influyentes en aquella ciudad de Tarso y en aquel lugar donde vivían. Es algo interesante cómo pudieron cambiar su estatus de esclavos a ser influyentes en la economía, en la sociedad y en la política quizás de aquel tiempo. Y ya vemos que tuvieron algunos hijos, pero al primer hijo que tuvieron le pusieron Saulo, porque eran de la tribu de Benjamín. Eran de la tribu de Benjamín. Eran hebreos. Recuerden que Pablo dice que era hebreo de hebreos y que era de la tribu de Benjamín. ¿Y quién fue el primer rey de Israel? Benjamín, Saúl. Y era de la tribu de Benjamín. Así que pusieron el nombre a su primer hijo en honor al primer rey de Israel, que era también de la tribu de Benjamín, y era Saúl, y pusieron a su hijo Saulo, en honor al primer rey de Israel. Algo muy, muy interesante. Pero también Pablo tenía la ciudadanía romana, porque nació como un ciudadano libre, de padres que eran ciudadanos romanos. Por lo tanto, él nació como un ciudadano romano, además de tener la ciudadanía judía como hebreo de nacimiento, porque también era de herencia judía. Así que tenía las dos ciudadanías. Pregunta, ¿él nació en Roma o él nació en Jerusalén? Nació en Tarso, la ciudad de Tarso, de Sicilia. Por eso es Saulo de Tarso. Pertenecía al Imperio Romano. Todas estas ciudades pertenecían al Imperio Romano. Era una ciudad importante, pero se crió, se educó en Jerusalén. Se educó en Jerusalén y después vamos a ver algunos detalles más acerca de esto. Pero dice Pablo que él era fariseo de fariseos. Él era hebreo. Así que él tenía orgullo no solamente de tener su ciudadanía americana, su ciudadanía romana y también la ciudadanía judía, ciudadanía hebrea. Era orgulloso de esas dos condiciones que él tenía, porque era importante para él como romano, pero también como judío, representando a las dos naciones y siendo realmente libre, siendo realmente un hombre que podía andar libremente en el Imperio Romano. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles de la historia algunos detalles más de la historia de Pablo. Él se educó en Jerusalén. Vamos a ver en Hechos capítulo 5.
Muy interesante quiénes fueron los maestros de este apóstol. Hechos capítulo 5, versículo 34. Dice allí: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que saliesen o que sacasen, fuera por un momento a los apóstoles. Así que se menciona aquí a este hombre, Gamaliel, que dice que era un doctor de la ley, que era muy estimado, muy considerado, muy respetado en el pueblo. Era un hombre prominente, era un hombre de conocimientos intelectuales y también de las leyes judías y de todo tipo de conocimientos. Era un hombre muy, muy erudito. Y dice aquí que el apóstol Pablo se educó a los pies de Gamaliel. Vamos a ver si está en Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos capítulo 22, versículo 3, donde dice que Pablo fue educado por este prominente hombre. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Respuesta a la hermana Lucy. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo veis todos vosotros. Así que Pablo era romano, judío, criado por los mejores maestros de su tiempo, los mejores maestros en Jerusalén. Realmente había recibido una educación tremenda, una educación elevada, tenía muchos conocimientos y estaba bien preparado. Ahora bien, ¿por qué comienza llamándosele Saulo y después se le cambia a Pablo? ¿Por qué ese cambio de nombre? Primero quiero decirles que Pablo vivía en un tiempo en el cual la ciudad y también el lugar, el medio en que él se desarrollaba, era una ciudad, se llama políglota. ¿Qué significa eso? Muchos idiomas, muchas lenguas, políglota, una palabra difícil que no se usa mucho, pero significa que hay muchas lenguas, muchos idiomas. Y él se desarrolló en medio de esos idiomas, en medio de esas lenguas. Nosotros hoy tenemos algo parecido. En este país hay muchas lenguas, hay personas que hablan muchos idiomas de distintos lugares, de Europa, de Asia, de África, de Latinoamérica y también de otros países que se vienen acá a este país. Y hay un montón de idiomas que se hablan delante de nosotros y a veces no sabemos de qué idioma es. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, él hablaba 3 idiomas. A ver cuáles son, si ustedes recuerdan. El griego. ¿Por qué el griego? Porque el griego era el idioma oficial de la cultura, de la alta educación del imperio griego que había sido anterior al imperio romano. El imperio romano heredó la cultura griega y los grandes escritores, los grandes pensadores y las cosas que ellos heredaron de la cultura fue de la cultura griega. Así que el idioma fue heredado de los griegos, tenían el idioma griego, pero también hablaban otro idioma por el imperio romano. ¿Cuál era el idioma que hablaban? No, el imperio romano no hablaba hebreo, hablaban latín. Los romanos, el idioma oficial del imperio romano era el latín, así que Pablo hablaba griego y hablaba latín. Pero ¿cuál era su idioma original de nacimiento? El hebreo. El hebreo, así que hablaba también el hebreo, era el idioma de su nacimiento, de su etnia de nacimiento. Es interesante que tenía estos idiomas y por eso parece que tenía 2 formas de llamarle. En el hebreo se le llama Saulo, porque ese es el nombre hebreo que recibió de sus padres, Saulo. Recuerden como reconocimiento a Saúl, que era el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín. Pero también como romano, él se llama Pablo, porque ese es el nombre latín, ese es el nombre romano con el cual se le llamaba Pablo.
¿Ustedes pueden recordar algunas personas en la Biblia que tenían dos nombres? Bueno, ahí está Daniel, ¿verdad? Daniel era Belsasar, ¿verdad? Y era Daniel. Jacob se le llamó Israel. Entonces, los 4 jóvenes hebreos se les pusieron dos nombres. Abraham, ¿verdad? Sara y Saraí. Pero también, por ejemplo, Juan, Marcos. Santiago, Jacobo. Muy bien. Así que hay varias personas que tenían dos nombres. La reina Esther, ¿cómo se llamaba? Adasa. Adasa. Así que hay varias personas que podemos encontrar en la historia bíblica que tenían dos nombres. Pero Pablo, su nombre hebreo era Saulo y su nombre gentil o romano era Pablo. Así que por eso se llama Saulo, pero también se llama Pablo. Pero interesantemente, el doctor Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, él reconoce primeramente o presenta a Saulo en su papel como judío, como hebreo, como fariseo, perseguidor de los cristianos, con su nombre hebreo. Él lo menciona todo el tiempo antes de su conversión como Saulo. Pero cuando se convierte comienza a llamarlo como Pablo. ¿Por qué? Porque la misión de Saulo de Tarso, ¿a quién era? ¿Cuál misión le dio Cristo? De predicar a los gentiles. Así que de ahí en adelante él comenzó a utilizar el nombre gentil de Pablo para llamarlo al apóstol. De manera que es muy interesante que su primera parte de la vida fue como hebreo, como judío, como fariseo, como perseguidor, como opositor de Cristo Jesús y de los discípulos, pero luego se convierte en el apóstol a los gentiles y ahora cambia su nombre a Pablo, utilizando el nombre de gentil que él también tenía. Es muy, muy interesante. Sí. No, dígame. Ajá. Porque me dicen que era casado y otros dicen que no. Si usted San Adrián, tenía que ser casado. Así que no sé si, no es de importancia, solamente por curiosidad. Sí. ¿Fue casado o no? Parece que sí. ¿Sí? Parece que fue casado. No, esa es la suegra de Pedro. Pero sí parece que fue casado ese es uno de los aspectos, porque fue miembro del Sanedrín. Y tenía que ser casado y tener cierta edad para poder llegar a ser parte del Sanedrín. Y además de esto, pues hay algunas evidencias que parecen que él fue casado, pero después decidió seguir siendo soltero. No sabemos por qué se quedó como soltero y quizás la esposa lo abandonó, quizás después que se convirtió al cristianismo, lo abandonó la familia, porque recuerden que hasta fueron perseguidos los cristianos muy fuertemente y Pablo era un hombre prominente en el pueblo de Israel como un líder de los hebreos, de los judíos, fariseo, del Sanedrín. Entonces la familia y el pueblo esperaban mucho del apóstol, del joven Saulo, que era un prominente joven líder del pueblo de Israel. Así que esperaban mucho de él. Posiblemente su familia lo abandonó, posiblemente su esposa lo abandonó. No sabemos exactamente esos detalles, pero se pudiera investigar un poco más para quizás encontrar un poco más de evidencias. Pero quiero compartir, antes de terminar, no quiero extenderme mucho más, porque les prometí que voy a terminar y voy a ser temprano, voy a ser corto, para que digan, pastor, predique más, está predicando cortito. Porque a veces dicen, el pastor predica muy largo. Es mejor que diga, ay, me quedé con deseo de escuchar más. Capítulo 26, versículos 4 en lo adelante. Vamos a ver la historia que él mismo cuenta acerca de quién es él. Capítulo 26, versículo 4 en lo adelante de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 4 en lo adelante. Él está en su defensa frente a quién? Al rey Agripa. Y entonces comienza a presentarles allí quién es él. Le dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conoces o la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión,
fui o viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense lo que dice él. Había pensado hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Tremendo, hermanos, lo que está diciendo que era antes de ser apóstol de Jesucristo. Persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los discípulos de Cristo. Y cuando los encarcelaban y los mataban, él daba su voto, él estaba de acuerdo. Así que era responsable de la muerte de los discípulos de Cristo, incluyendo a Esteban. Dice el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Era un hombre realmente acérrimo perseguidor, enemigo del cristianismo, de Cristo Jesús, porque fíjense que él lo dice directamente, no solamente era perseguidor y enemigo de los discípulos, dice de Jesús de Nazaret, enemigo, perseguidor, opuesto totalmente, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Así que Dios está llamando a este hombre que era un perseguidor acérrimo de los cristianos, que era un enemigo del cristianismo, que era un enemigo de Jesús, que era un enemigo de la palabra que Cristo había enseñado y predicado, y que se había propuesto destruir a los cristianos, destruir esta secta cristiana que había comenzado y que él quería destruirla y desaparecerla por completo. Pero ahora Dios lo llama. Es algo que nos parece imposible, que nos parece increíble. ¿Cómo es que Dios puede llamar a un enemigo tan acérrimo de la verdad para ser parte del pueblo? Y no solamente para ser parte del pueblo, para ser un líder y predicador de la verdad. Voy a leer una nota del Espíritu de Profecía que habla acerca de esto, pero que es muy interesante. Está en el libro Hechos de los Apóstoles, y dice ella, un general muerto en la batalla es una pérdida para el ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. ¿Están pensando en Saulo, Tarso? Saulo de Tarso en el camino a Damasco podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y si hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. El Señor hubiera eliminado a Saulo de Tarso y ya se hubiera eliminado la mayor parte de la persecución al pueblo de Israel. Pero dice aquí,
y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriéndolo así a un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Él era un campeón del enemigo, pero el Señor lo tomó y lo convirtió en un campeón para su propio ejército. Tremendo, hermanos. Dice que era elocuente orador, crítico severo, con su firme propósito y denodado valor. Poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. El Señor llamó a Saulo de Tarso y lo convirtió de un enemigo perseguidor a un predicador fiel, líder del pueblo de Dios. El Señor conoce a cada uno de nosotros. El Señor sabe de nuestros talentos y de nuestro fervor. Sabe quiénes somos. Sabe también de qué necesitamos. Él sabe cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros problemas. Ha comenzado un nuevo año. Ha comenzado el año 2021. ¿Quién dijera que íbamos a llegar hasta acá? Cuando pensaba en eso hace algunos años atrás, lo veía tan distante. Hemos llegado, hermano Cera, estamos en el año 2021. Y el Señor nos está llamando como llamó al apóstol Pablo, como llamó a Saulo, que era un perseguidor, que era un hombre violento, que era un hombre, pero era un hombre decidido, que era un hombre de valor, de fe perseverante, era un hombre que tenía un carácter firme y decidido. Y Dios necesita a ese tipo de personas en su ejército, en su iglesia. Necesita de hombres, de jóvenes, de mujeres, de niños que tengan el fervor misionero, el carácter decidido que tenía el apóstol Pablo. Y Él puede transformarnos como hizo con el apóstol Pablo, como hizo con Saulo de Tarso, que era un perseguidor enemigo y lo transformó en un líder de la iglesia de Cristo Jesús. Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos. Él puede hacer de nosotros lo que nadie espera que seamos. Esta semana pasada, y lo dije en el testimonio que di el 31, encontré una nota en internet. Era un joven que yo conocí hace muchos años atrás. Y este joven, cuando yo lo conocí, yo era pastor de la iglesia en aquel lugar, en Cuba, y entonces él era un joven bastante alocado, pero había entrado a la iglesia recientemente, había entrado a la iglesia. Y conversando con él un día me dice: pastor, usted no va a creer lo que yo era. Yo era un hombre malo. Yo me escondía con un machete en los cañaverales, velando que pasaran mujeres. Cuando pasaba alguna mujer, yo la tomaba por la fuerza y la violaba. Hice muchas cosas malas, pastor. Yo fui un hombre muy malo. Pero Dios me ha llamado y he entendido el evangelio y yo quiero cambiar mi vida. Pero lo impresionante no es eso. Lo impresionante es que Él me dice ahora: no sabes lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora yo soy pastor de la iglesia. El Señor tiene cosas increíbles. ¿Cómo el Señor puede transformar a una persona siendo tan malo, tan malvado, haciendo cosas terribles, pecaminosas, siendo enemigo de Dios, siendo enemigo de la verdad, y transformarlo en algo diferente, completamente contrario, ser una persona ahora de bien, que predique la verdad del evangelio y que esté tratando de salvar al ser humano cuando antes trataba de perjudicarlo y hacerle daño? Ahora fue transformado en un misionero y en un predicador de la palabra de Dios. Y yo digo: Dios, ¿cómo tú puedes hacer eso con nosotros los seres humanos? Si tú puedes hacer eso con estas personas que han sido tan malas, ¿qué no puedes hacer también con nosotros? Este año el Señor quiere transformar nuestras vidas. Es posible que tú tengas un carácter difícil como lo tenía este joven o como lo tenía el apóstol Pablo, que era un carácter violento, era un carácter de perseguidor, era un carácter de enemigo de Dios,
quizás tengas un carácter de explosivo, de hacer cosas malas o decir cosas malas, de rebelarte contra la voluntad de Dios, de rebelarte contra tu esposo, contra tu esposa, de no querer venir a veces a la iglesia, como decía un hermano esta mañana, no tenía deseo ni venir a la iglesia esta mañana, pero el Señor puede transformarte. Y este año puede ser un año de victoria en nuestras vidas. Tiene que ser un año de victoria en nuestras vidas, porque ya no hay mucho tiempo para cambiar, ya no hay mucho tiempo para decir, bueno, quizás cuando me retire, cuando me jubile, o cuando termine con este trabajo, o cuando termine de comprar mi casa, o cuando finalmente obtenga el crédito que necesito para comprar un carro, porque hay muchos planes humanos, pero hermanos, ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo para decir de aquí a un tiempo yo voy a entregarme al Señor. Este es el año de entregarnos al Señor. Este es el momento de entregarnos a Cristo Jesús. Este es el momento de pedirle al Señor que transforme nuestros caracteres. Y si es necesario, aún que cambie nuestro nombre, como hizo con el apóstol Pablo. Porque si nuestro nombre está siendo utilizado como enemigo de Cristo Jesús, ahora necesitamos un nombre que sea amigo de Jesús, un nombre que represente a Cristo Jesús, un nombre que pueda representar y predicar la palabra de Dios. El Señor nos está llamando para transformarnos. Él quiere que nosotros comencemos una vida nueva. Y puede ser que tú seas adventista de hace 5 años, hace 10 años, hace 1 año, o seas adventista de toda la vida. Pero necesitamos tener un encuentro personal con Cristo Jesús como lo tuvo Saulo de Tarso. Necesitamos encontrarnos finalmente con Cristo Jesús para que Él transforme nuestras vidas, para que Él nos convierta en lo que Él quiere que nosotros seamos. El año pasado fue un año de sufrimientos, de preocupaciones, de ansiedades, de enfermedades, de muerte para muchas personas, de pérdidas económicas, de pérdida social, de todo tipo de problemas. Las personas han estado sufriendo tremendamente en este mundo el año pasado. Pero Dios nos está dando un nuevo año. Y las personas piensan que este nuevo año va a ser mejor que el año pasado. Ya les he dicho y les vuelvo a decir, este año no va a ser mejor que el 2020. Va a ser difícil, va a ser posiblemente más difícil que el 2020. Ya las pandemias ahora son más difíciles. Ahora la pandemia y la enfermedad es más contagiosa. La nueva cepa, el nuevo virus, la nueva mutación es más contagiosa y posiblemente más rápido en hacer daño al ser humano. Y cada día va a ser peor y cada día se van a inventar nuevas cosas porque el enemigo ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el enemigo está tratando de destruir al remanente de Dios. El enemigo está tratando de destruir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? No importa lo que quiera hacer el enemigo, no importa los planes de la élite, no importa los planes del mundo, no importa los planes del nuevo orden mundial, no importa los planes del Foro Económico Mundial con el gran reseteo, no importa lo que quieran hacer porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es más poderoso que lo que el enemigo puede hacer en tu vida. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte esperanza de una vida mejor, porque la esperanza en este mundo se acabó. La esperanza de una vida mejor en este mundo no existe. No hay esperanza de nada mejor. Todo va a ir de mal en peor. La única esperanza para el ser humano, la única esperanza para ti y para mí, de aquí en lo adelante, es Cristo Jesús. Por eso yo te invito, como sucedió con el apóstol Pablo, responde al llamado de Dios. Responde a la invitación que Jesús te está haciendo. Él le dijo a Saulo de Tarso, ponte de pie. Había caído al suelo. Estaba anonadado con la luz que lo estaba rodeando. Quedó como ciego. No sabía hacia dónde ir. Pero el Señor le dijo, levántate, ponte de pie y entra a la casa que te voy a mostrar. Y allí se te dirá lo que debes hacer. El Señor te dice esta mañana, ponte de pie. Quiero preguntarte, ¿quieres ponerte de pie y pedirle al Señor que te ayude como hizo con Pablo?
que te transforme como hizo con Pablo, que te ayude a tener una nueva experiencia como la tuvo Pablo, que te ayude a tener una vida nueva como la hizo con Pablo, y que puedas tú convertirte ahora en un siervo de Jesucristo. Porque dice Pablo, siervo de Jesucristo. No pude decir nada de eso esta mañana. Siervo, esclavo. ¿Estás dispuesto tú a ser esclavo de Jesucristo? Es posible que hayamos sido esclavos del pecado hasta aquí. Es posible que hayamos sido esclavos del mundo hasta aquí. Esclavos de los deseos mundanos. Pero hoy podemos convertirnos en esclavos de Cristo Jesús. ¿Saben? Fui zapatero por algún tiempo en mi vida. Y a veces algunas personas piensan que ser zapatero es algo denigrante, es algo muy rebajado, de una clase baja. Y a las personas les daría pena decir, yo soy zapatero. Pero si tú dices, yo soy trabajador de la Gucci, oh, qué importante. Ya no es lo mismo que ser zapatero que ser trabajador de la Gucci. No es lo mismo ser esclavo del enemigo que ser esclavo de Cristo Jesús. No es lo mismo ser siervo del enemigo que ser siervo de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos da dignidad y nos da una vida mejor y nos da esperanza que el mundo no puede dar, que el enemigo no puede dar. Eso solamente lo puede dar Jesucristo. Por eso yo quiero ser siervo de Jesús. Si tú quieres ser siervo de Jesús, yo quiero orar por ti esta mañana. Ya veo que todos se han puesto de pie y todos hemos decidido que este año va a ser un año de consagración, un año de entrega al Señor, un año de transformación. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que Él haga esa obra que nosotros no podemos hacer. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Hemos venido como somos, hemos venido como estamos. El enemigo quiere destruir este mundo y quiere destruir al pueblo de Dios. Quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Pero Señor, tú puedes salvarnos del enemigo. Pero más que salvarnos de las manos del enemigo, tú puedes darnos una vida mejor. Tú puedes darnos una esperanza que el mundo no da. Tú puedes transformar nuestras vidas y transformarnos de ser derrotados a ser victoriosos en Cristo Jesús. Por eso te pido que tú ayudes a cada uno de nuestros hermanos esta mañana. Que me ayudes a mí también, Señor, para que podamos vencer nuestros defectos de carácter, para que podamos tener un nombre nuevo que tú has prometido darnos y que podamos entrar, Señor, por las puertas de la ciudad. Te pedimos que hagas ese milagro este año en nuestras vidas y que de hoy en lo adelante nos hayamos propuesto comenzar una nueva experiencia con Cristo Jesús. Te lo pedimos y lo agradecemos en tu nombre y en tus méritos. Amén. El Señor les bendiga, es mi deseo esta mañana.